7:30 minutos de la mañana, seguimos con mucho más de Primera Página. Estamos conversando con José Gregorio Alfonso, quien es secretario de la APUC-UCB. Estamos hablando sobre el paro escalonado que se viene realizando desde el 9 de mayo. Le preguntaba, antes de irnos a la pausa, ¿en qué porcentaje se ha cumplido este paro escalonado? Si solamente es la Universidad Central de Venezuela la que lo está implementando y si hay otras universidades que se han unido. Bueno, en primer lugar, no es solamente la Universidad Central de Venezuela, el paro ha sido convocado por la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios, que es de carácter nacional, agrupa 16 universidades nacionales. Por cierto, en las 16 universidades nacionales se realiza el 95% de la actividad científica del país, la que se publica, la que puede ser auditada. Bueno, el cumplimiento del paro ronda el 90%, porque además las universidades, además de las paralizaciones, están en colapso particular. Como señalé antes, la situación en el interior del país aún es más grave. ¿Los estudiantes están de acuerdo con este paro escalonado que compromete también las clases de ellos? Claro, lógicamente, los estudiantes no son unos entusiastas de que se paralice la universidad. Eso es absolutamente ¿Pero es obvio. necesario un paro? Y hay que Bueno, sí, un paro, y nosotros decimos que el paro no es un fin en sí mismo, es el conflicto. Es decir, por ejemplo, nosotros la semana que viene no tenemos anunciados paralizaciones como las que tuvimos esta semana, pero tenemos anunciadas acciones de movilizaciones que vamos a concertar con los estudiantes. Porque esta paralización no solo ha implicado a profesores, también ha implicado a personal administrativo, a empleados, a algunos sindicatos obreros y a profesionales que laboran dentro de la universidad. Y sobre los conflictos también se buscan resoluciones sobre ellos. Le quería consultar si han tenido alguna respuesta por parte de los entes encargados, el Ministerio de Educación Superior, el Ministerio de Trabajo. ¿Ustedes han tenido algún tipo de retroalimentación con estos entes? ¿Han podido conversar, entregar algún tipo de documento? No, no. El, digamos, el desprecio que existe por la educación universitaria en Venezuela es digno de un libro Guinness. Es decir, ha sido, bueno, el maltrato presupuestario, ahora la violencia política a través de las tomas de nuestras instalaciones, el cerco jurídico que no permite el desarrollo de ni siquiera, desde todo el bloqueo que hicieron a la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología para que las universidades no pudieran recibir a través de la financiación de proyectos presupuestos, hasta el bloqueo a todos los procesos de renovación de autoridades, imponiendo criterios electorales absolutamente anticonstitucionales e ilegales, bueno, ha mostrado que no les interesa porque, bueno, no hay una conciencia, no hay un plan de desarrollo centrado en el fortalecimiento de nuestras capacidades, en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, sino que, bueno, se vive a diario y eso no hay perspectiva de Entonces país. no han tenido acercamiento por parte de las autoridades. Absolutamente, absolutamente. Lo que hemos tenido este año ha sido amenazas. La primera amenaza de suspensión del salario, la segunda fue la imposición unilateral de una remuneración que excluyeron al personal jubilado, que al final tuvieron que reconocerlo sin conversación alguna, simple y llanamente la presión de la opinión pública y los mismos profesores jubilados, es decir, que manifestaron lo inconstitucional y violatorio de todos los convenios de trabajo de esa disposición que había establecido el ministerio, bueno, que los obligó a ir hacia atrás, pero no ha habido ningún tipo de diálogo, porque además el diálogo social en este país está quebrado desde hace tiempo. Luego de la reconversión monetaria, ocurrió un hecho sin precedentes en el mundo del trabajo. El Estado, por vía de un decreto, reformuló todos los tabuladores salariales de la administración pública, unilateralmente. Eso significa que desconoció todas y al mismo tiempo las convenciones colectivas de trabajo de los trabajadores de la administración pública. Entonces, bueno, la vocación autoritaria, la negación de los derechos del trabajo, el desprecio por la ciencia y la tecnología, sobre eso hay vieja data. Nosotros creemos que aquí lo que se impone de verdad es una resolución a la gran crisis nacional. ¿Y cuál es la solución entonces que se plantea desde el sector universitario, no solamente para resolver los conflictos internos de cada una de las universidades autónomas, sino que usted toma un punto que es el país? ¿Los profesores universitarios estarían dispuestos a realizar algún tipo de proyecto, propuesta para recuperar, por ejemplo, la economía venezolana, para tratar la hiperinflación? Tenemos en la Universidad Central de Venezuela la parte de economía, uno de los mejores economistas del país. Bueno, sí, nosotros, de hecho, hoy en la sala E de la Universidad Central de Venezuela
vamos a tener un conversatorio sobre ciencia y tecnología, cultura y educación. En las semanas anteriores estuvimos sobre una propuesta económica para el país y los aportes para un periodo de transición. ¿Sabe en puntos generales o puntos específicos qué forma parte de esta propuesta? Sí, nosotros nos centramos fundamentalmente en que hay que, primero, reinstitucionalizar el país. Un país sin instituciones y normas claras no puede generar convivencia y mucho menos disponerse a una tarea tan grande como generar riqueza para producir bienestar. En segundo lugar, hay que recuperar la industria petrolera. Si nosotros tenemos una producción petrolera que todo el mundo sabe. Han denunciado en este momento la falta de suministro de gasolina, las fallas que hay en diferentes estados del país. Incluso en Primera Página tuvimos una encuesta para conocer la situación de los usuarios. Denuncian en el estado Táchira, uno de los más afectados. Incluso su gobernadora Laidi Gómez decía que la gente pernota, que dura días para poder suministrar gasolinas y que todo el sistema económico de esta entidad se ha visto afectado por la falta de movilidad. ¿Podría ser también uno de los puntos la gasolina? Claro, claro. Sí, al final es el rescate de la industria petrolera, porque, por ejemplo, hace año y medio se levantó la voz oficial toda una campaña de que había un grave problema de extracción y contrabando de gasolina. Bueno, y eso es verdad, hay extracción y contrabando de gasolina, pero ese no es el problema central. El problema central es el colapso de la industria petrolera, es decir, porque tienes que estar produciendo para el mercado externo y para el mercado interno. Y en nuestro país, bueno, cayó la producción petrolera. Entonces, nosotros hemos tenido propuestas para todo el rescate del tejido social, para enfrentar el tema de la pobreza en términos de corto, mediano y largo plazo. Las universidades proponen. Lo que pasa es que los estados disponen y ha dispuesto en un sentido contrario. Voy a ponerle un ejemplo nada más a los televidentes. La gran misión Vivienda Venezuela. Es decir, todo el mundo sabe que, es decir, nosotros saludamos que se hayan construido las viviendas que se hayan construido, que no han permitido auditar, por cierto, para establecer la cantidad exacta y algo más, si esa cantidad es proporcional a la inversión que se hizo. Pero más allá de eso, con tecnología iraní, bielorrusa, China, ¿acaso no había suficiente experiencia en el país, capacidad instalada para hacer esa misma inversión en términos mucho más económicos en sus costos y generar bienestar, empleo, dinamizar la vida económica en el país? Sí la había, pero Por no se miró. ejemplo, un punto que está tocando es sobre esas alianzas que se han realizado con otros países para desarrollar algunas industrias de nuestro país. Se habla de la Gran Misión Vivienda Venezuela, pero el día de ayer trascendió de que Rusia va a importar carne a Venezuela. Venezuela no está en capacidad entonces de desarrollar su sector ganadero. Absolutamente, porque está en capacidad, sí está en capacidad con un cambio de la conducción del Estado. Es decir, y eso significa la responsabilidad de quienes están ejerciendo el poder. Y bueno, lamentablemente, es decir, no son 2 años, ni un año, ni está comenzando un periodo. Es decir, estamos absolutamente claros de que es decir, ha mostrado un fracaso en la política oficial para resolver los grandes problemas nacionales. Aquí en este país había un abastecimiento suficiente, había seguridad alimentaria, así, técnicamente hablando. Y bueno, se resquebrajó porque si no hay seguridad para los ganaderos, si no hay divisas para la importación de los insumos para mantener la producción, si no hay seguridad para el traslado de la mercancía por el país, si además de eso se establecen decretos confiscatorios que, por ejemplo, establecen algunos alcaldes y gobernadores que prácticamente secuestran la producción de un Estado, negando sus posibilidades de crecer para el consumo propio. Entonces no hay una visión de país, no hay una visión de país. Lamentablemente, cuando se abandona la ciencia y la tecnología, así estamos en el siglo XXI, nos conducen a la vida del siglo XIX. ¿Qué le hace falta a Venezuela para recuperar su producción nacional y salir adelante? Bueno, en primer lugar, un cambio político, sin duda, que permita restablecer unas nuevas coordenadas de desarrollo. En esas nuevas coordenadas de desarrollo, lógicamente está rescatar la producción nacional, establecer todo el clima de confianza para inversión foránea,
y bueno, en un mediano plazo consolidar una dinámica en la economía que permita, bueno, crecer, generar riqueza y abastecer a la gente de los productos que requiere. Señor Afonso, vamos también a revisar la participación en las redes sociales. Vamos a ver cuáles son las inquietudes y las dudas que tienen los usuarios y nuestros televidentes a través de nuestra cuenta de Twitter, @primera página, utilizando la etiqueta primera página. Nuestro compañero Jalinain es el encargado de revisar la participación. Le pedimos al señor Afonso que sea lo más breve posible para poder responder la mayor participación. Saludos cordiales al invitado. Vamos a empezar con la lectura de la participación de la audiencia. Ramón Ramos, el líder, nuestro mayor participante en redes sociales, definitivamente dice: ¿cómo puede sobrevivir un profesor universitario de la última categoría con escasamente 2 sueldos mínimos? ¿Qué pasó con los otros beneficios económicos que se tenían en la contratación colectiva? Fueron absolutamente confiscados por el Estado y la sobrevivencia es en estado de precariedad y con imposibilidad de realizar una vida digna y bueno, si eso no se alcanza, mucho menos el ejercicio de la docencia y la investigación. Freddy Omar Coronel dice, @primera página, ¿qué le dice a los próximos bachilleres de la República que desean continuar estudios universitarios? ¿Emigración o continuar? Bueno, nosotros apostamos siempre por el país y le decimos a nuestros estudiantes que el análisis, digamos, objetivo, histórico de procesos similares a esto dicen que esto va a cambiar, que crean en el cambio, que no pierdan la esperanza, que apuesten en Venezuela, que con fuerza, con dignidad, si este país saldrá adelante porque tiene todas las capacidades instaladas para ser un país, digamos, importante en el contexto de la región latinoamericana y en el mundo. José Luis de Sousa dice, buenos días, la realidad es que mi esposa, bioanalista, trabajando para la Facultad de Ciencias de la Salud de la UC, gana 45.000 y en pasajes solamente gasta 2.000 diarios, es decir, su salario solo le da para pagar el pasaje. ¿Valdrá la pena trabajar así? Bueno, es lo que hemos dicho, que efectivamente es un proceso verdaderamente, es un hecho bastante grave en el país, que es la pérdida del sentido del trabajo. El trabajador venezolano lo hace a pérdida, es decir, le sale más caro asistir a su lugar de trabajo que lo que recibe por remuneración. Eso, por supuesto, es un contrasentido, pierde valor el trabajo y bueno, lo que sí indica a los que aún permanecen en sus lugares de trabajo es que, bueno, hay suficiente mística y hay convicción y deseo de que las cosas sean mejores, pero eso es insostenible. Bueno, debe cambiar eso donde efectivamente se establezca el mérito y se valore los estudios y la formación de cada quien en forma de vida. Doctora Dora Colmenares dice, buen día, profesor Alfonso, ¿cómo va a enfrentar FAPUF el problema de la gasolina? No hay transporte, no hay agua, salarios indignos y perdimos la atención de la salud. ¿Qué esperamos? Su opinión. Bueno, en primer lugar, FAPUP no está enfrentando el colapso universitario en forma aislada. Es decir, está en comunión con sindicatos de obreros, sindicatos de empleados administrativos y profesionales, y también la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios y el movimiento estudiantil en las universidades. Es decir, es toda la comunidad universitaria en conjunto que tiene que afrontar esa situación. Ha habido resoluciones de la Universidad de los Andes, de su Consejo Universitario, de la Universidad del Táchira, sobre la afectación que está generando, igual de la Universidad del Zulia, todo el problema del combustible, la dinámica universitaria, y bueno, se van estableciendo formas de flexibilización y de actuación aún en esa precariedad. Hemos finalizado la revisión de las redes sociales, estuvimos viendo cuáles eran las inquietudes en relación a este paro escalonado, próximas acciones. Nos decía que van a realizar en las próximas semanas algunas movilizaciones. Sí, la semana que viene es una semana de movilización, es decir, la vamos a acordar con el sector universitario. Ha sido público y notorio que cada vez que las anunciamos no podemos salir de las universidades porque además del cerco presupuestario, del cerco jurídico, tenemos el cerco policial. Las puertas de nuestras universidades todos los días amanecen con la Guardia Nacional y la Policía Nacional. Por cierto, eso no ha significado ni por un poquito la reducción de los índices delictivos en la universidad. Casi el 75% de los universitarios ha sido víctima de violencia, de atentado contra sus bienes o su integridad física, o conoce a alguien que haya sido atentado en esa misma circunstancia.
pero nosotros lo vamos a anunciar en su momento. Sí decimos ya que vamos a movilizarnos, el lugar, la hora, lo vamos a anunciar en su momento. En primer lugar, porque está en un proceso de acuerdo. Y en segundo lugar, porque bueno, tenemos que evadir lo que ha sido la represión oficial que evita la protesta pacífica de los universitarios. Queremos agradecer su presencia la mañana de hoy aquí en Primera Página. Gracias Estuvimos conversando con José Gregorio Afonso, secretario de la APU-UCB. De esta manera vamos a realizar la pausa. Ya regresamos con mucho más de Primera Página.